En 1974 publicó su primera novela, Cerberos son las sombras, con la que ganó el Premio Sésamo. A principios de los 90 comienza a colaborar con prensa escrita como prestigioso articulista. Es ganador del Premio Planeta, Primavera o Nadal, entre otros. Autor de una treintena de novelas. Juan José Millás presenta en el Museo de la Evolución Humana su última novela, La mujer loca. Estamos con Juan José Millás. Muy buenas tardes. Gracias por conceder esta entrevista a La Ocho Burgos en este espectacular escenario que es el Museo de la Evolución Humana. Presenta su última novela, La mujer loca. Además hace de escritor, de narrador y de personaje. ¿Cómo es eso de desdoblarse tanto en esta novela? Pues es un modo de investigar en uno mismo, en primer lugar, y luego en esas instancias que hay en toda novela, que es la del narrador, que es esa voz que nos cuenta una historia y que nunca nos preguntamos de dónde viene, que es muy curioso que nunca nos preguntemos de dónde viene, ¿no? Y investigar también en el personaje. Entonces, al convertir en el narrador y el personaje en la misma persona, que es Juan José Millás, vemos cómo enseguida se produce un desdoblamiento que se produce dentro de la cabeza de cada uno de nosotros cuando nos contamos una historia. Y nosotros nos estamos contando historias todo el tiempo, ¿no? Incluso en un género en el que el narrador y el protagonista deberían coincidir absolutamente, que es el de la autobiografía, no coinciden. En cuando uno empieza a contarse una historia de sí mismo, aparece ese desdoblamiento. Y a mí me interesaba mucho investigar en ese desdoblamiento en mí personalmente y en ese desdoblamiento en la narración. La mujer loca. Julia, centramos un poquito a los espectadores en la historia. Julia es una pescatera, está enamorada de su jefe y es alguien a la que le acuden las palabras, ¿no? En ese momento paranoico verbal, ¿cómo se vislumbra una novela tan contundente? A mí me interesaba mucho investigar el lado oscuro del lenguaje, que es algo de lo que generalmente no hablamos. Cuando entrevistan a escritores, académicos, a profesores acerca de la lengua y de la gramática, siempre se habla del gran tesoro, del lenguaje, de esa gran construcción hecha entre todos. Que Esto es un proceso a veces deconstructivo, ¿no? Sí, pero siempre se habla en términos muy elogiosos y llenos de lugares comunes. Pero nadie habla del lado oscuro del lenguaje, es decir, nadie habla de la capacidad que tiene el lenguaje para programarnos, para hacernos ser una cosa u otra, para, en lugar de hablar, ser hablados, es decir, actuar como robots. El instrumento más perfecto de programación del ser humano que se ha descubierto es el lenguaje, ¿no? Y ese es un lado oscuro del lenguaje, ese es un lado en el que el lenguaje actúa en nosotros como un colono, y como un colono de una crueldad increíble, ¿no? Y a mí me interesaba investigar en ese lado del que nadie habla, porque todo lo que se relaciona con la lengua, con la gramática, con la escritura, está muy sacralizado. Pero está sacralizado para mal, porque lo que hace es que a la gente la aleja, ¿no? La gramática podría ser divertidísima, porque la lengua es como un mecano que se puede construir y deconstruir. No hay nada más divertido que destripar una frase. Pero cuando lo sacralizas y cuando lo conviertes, le das connotaciones religiosas, la gente se aleja, se va. Y entonces sucede esto, que una cosa increíble, por ejemplo, y es que en la lengua hay un nivel de fracaso escolar enorme. Dice, ¿cómo es posible esto? Si alguien que sabe hablar sabe mucho de la lengua, alguien que dice una frase, un niño de 3 años que dice una frase tan sencilla como mamá, dame la merienda, sabe mucha gramática, no sabe que la sabe, pero lo sabe. Y esto es porque... No sabe ponerle nombre quizás, claro, a las cosas, pero ¿no? esto es porque se sacraliza y entonces hace que la gente se asuste y que se retire de todo esto, ¿no? Bueno, y a mí me interesaba mucho ver todo este lado negro, este lado oscuro, este lado perverso del lenguaje. ¿Somos lo que decimos? En gran medida, claro, en gran medida. Somos lo que somos dichos, porque más que decir, somos dichos, ¿no? Dice usted que no se fía de la realidad. ¿De qué nos fiamos entonces?
Pues yo creo que no hay que fiarse de nada, pero desde luego de la realidad. La realidad es una construcción, no es algo dado, es un consenso, ¿no? Hemos llegado. Si me preguntaras cuál es la mejor definición de realidad que he escuchado, es la definición de Castaneda. Castaneda decía: realidad es aquello a lo que llamamos realidad. Quiere decir que acotamos, etiquetamos, tal, pero la labor del escritor, la labor del artista, la labor del filósofo es intentar ver la trastienda de la realidad, distinguir entre la apariencia y la realidad, descubrir el truco, porque la realidad tiene truco. La realidad tiene truco. Sí. Nos quedamos con eso. Emérita, una mujer propietaria de la casa donde vive Julia, que tiene realquilada una habitación, y ahí tiene una enfermedad terminal. ¿Trata el tema de la muerte desde qué perspectiva? Desde la perspectiva de la vida, ¿no? Porque la vida es imposible sin la muerte, la vida es inconcebible sin la muerte. Sin embargo, vivimos en sociedades en las que parece que no se ha muerto nunca nadie, ¿no? Vivimos en sociedades en las que ha desterrado la muerte, la gente se muere ya en la clandestinidad, no se muere en las casas, no se les ve en las casas, en los cortejos fúnebres atraviesan en las ciudades disfrazados para que no se note. Cuando yo era pequeño y pasaba un cortejo fúnebre por la calle, la gente se detenía 30 segundos al paso y mostraba un respeto hacia aquello que estaba sucediendo. Quienes llevaban sombrero se lo quitaban. Es decir, la muerte estaba presente porque la muerte está muy presente. Ya digo que la vida sin la muerte es inconcebible, ¿no? Y sin embargo la hemos desterrado. A mí me interesaba hablar de la muerte desde el lado de la vida, porque la vida cobra mucho más sentido cuando se ve desde el lado de la muerte. O cuando se acerca. Es lo mismo, sí. De repente en este personaje que tú has citado, Emérita, que es un personaje que está en una situación terminal, que va a recurrir a la eutanasia, de repente su vida, que había sido hasta entonces una vida gris, de repente parece una vida escrita con luces de neón. Ella, que creía que había pasado la vida como una turista, de súbito ve que no ha sido una turista, y que si ha sido una turista de la vida, ha sido una turista rara, ¿no? Usted escribe, es articulista, también colabora con medios de comunicación. ¿Qué le aporta la faceta de escritor que no le aportan la faceta de escribir en un diario o hablar en la radio? Bueno, son actividades complementarias que se enriquecen mutuamente. Son dos territorios que siendo distintos son idénticos, porque en los dos se practica la escritura, en los dos se trabaja con idénticos recursos, que son los recursos retóricos que nos da la lengua, y yo voy de un territorio a otro utilizando en uno los hallazgos del otro. Es decir, mi periodismo se ha enriquecido mucho con mi literatura o gracias a mi literatura, y mi literatura se ha enriquecido mucho gracias a mi periodismo. Nutre uno con otro. Efectivamente, se alimentan. Literatura y locura, ¿qué combinación hay ahí? Es una combinación muy habitual, a lo largo de la historia han ido muy unidas, porque la literatura nace del conflicto. Si no hay conflicto, no hay literatura. Podrá haber otro tipo de escritura, podrá haber código civil, pero no habrá escritura creativa. Entonces, en la medida en que la escritura nace del conflicto, la locura está muy presente, porque la locura es un modo de acercarse a la realidad. Lo que pasa es que cuando ponemos a alguien la etiqueta de loco, lo colocamos en un sitio en el que decimos, para tranquilidad nuestra, todo lo que diga esta persona no tiene significado. ¿Por qué? Porque está loca. Sin embargo, los locos dicen cosas muy cuerdas, y el personaje de mi novela, La mujer loca, dice cosas muy cuerdas acerca de la lengua y acerca de la gramática, con la que está obsesionada. Un proceso de reflexión donde acuden las palabras, La mujer loca, su última novela. Juan José Millás, todo un placer haberle tenido en este espacio Fórum Evolución, en el Museo de la Evolución, para la 8 Burgos. El placer ha sido mío, muchas gracias. Gracias.